la paliza en Twitter y tal para que la gente lo lea. En cuanto a los lectores pues no, el peso del crítico hoy en día no tiene ningún o tiene un valor muy escaso, porque los lectores se han convertido todos en prescriptores, es decir, todos aconsejan. Esto ya existía, que era el boca a oreja. Lo que ocurre es que el boca a oreja ahora es universal. Esta semana dicen urbi et orbe. Es de todo es decir, en el mundo entero, ¿no? Esto no es malo, porque todo el mundo es libre de escribir lo que quiera y de leer lo que le dé la gana. El problema es que si tú eliminas los intermediarios profesionales, tiendes a hacer tabla rasa entre lo que tiene calidad, lo que no tiene ninguna calidad, lo que tiene una calidad media. Y cuando todo tiene el mismo valor, lo más normal es que nada tenga ningún valor. El papel del crítico es muy importante, porque es lo que hace, del crítico, del profesor, del estudioso, es lo que hace que hoy en día, por ejemplo, se represente a Lope de Vega, a Calderón, y no se represente a otros autores que eran autores menores o que, digamos, a lo largo de los siglos se han convertido en autores menores, puesto que no se puede publicar todo siempre y no se puede representar todo siempre, hay que seleccionar. Es importante que la selección la haga gente que sabe. Hay una cosa que no tenía, pero bueno, a raíz del debate la he visto, y es que se responsabiliza mucho a los editores de la calidad de lo que se publica. Realmente, si alguien quiere leer literatura basura de verdad, lo que debe hacer es entrar en Amazon y ver lo que la gente se autoedita. Porque ahí, como no hay ningún tipo de cortapisa, cada uno cuelga lo suyo y lo que sea es. Dicho esto, a mí el término literatura basura no me gusta, porque hay literatura que no tiene valor literario, pero tiene otros valores. Puede ser valor de entretenimiento, formativo, testimonial, etcétera. No es un valor literario, pero eso no hace que debamos desdeñar el libro en sí mismo, se puede leer. Lo importante es no dar gato por liebre. Por ejemplo, hay un ejemplo extremo. Yo compro el Marca a ver qué hace el Atleti. Si pone, pues, en fin, la prosa típica del Marca, 11 contra 11. Yo no me siento engañado porque es lo que espero encontrar. El problema es cuando al lector se le vende una cosa y luego se le da otra. Ese es el engaño. Lo que se ve claramente en la televisión, porque todo el mundo de manera intuitiva sabe lo que es la televisión basura o lo que es o lo que se ve claramente en el Marca, se complica en las librerías. Porque la librería no ha inventado la sección de libros malos, los junta, los pone todos en la mesa. Yo he visto cosas, por ejemplo, una novela histórica, pues no te pone en la faja, esta es muy divertida, pero que sepáis que ahora sale un romano comiendo con un tenedor. No había tenedores, pues sale comiendo con un tenedor. O este que le he apuntado, porque lo leí y es que me dejó. Página 240 y sale Alejandro Magno y le dice a su padre: papá, tú no me comprendes. Incoherencia, como decía Alba, es incoherencia pura. Bueno, entonces está todo mezclado. Entonces, está muy bien que, digamos, se enseña a la gente que hay libros que pueden ser leídos sin contenido literario, aunque tengan otros valores. Yo, por ejemplo, esto de las sombras de Grey y esto, yo en fin, no veo mal que la gente lo lea, siempre que tenga presente que eso no es literatura, es otra cosa, es entretenimiento. Me parece bien, por ejemplo, que una vez se lo escuché a Ken Follett, que decía que él no hacía literatura, hacía entretenimiento de calidad. Me parece bien, es decir, en lugar de estar usted pegado a la televisión, está leyendo una cosa que tiene unos ciertos contenidos históricos o pseudohistóricos, vale. Yo en mi inocencia pensaba que nadie iba a hablar de Grey hasta que saliera yo, así que, claro, yo había preguntado, había preparado aquí unas cosas que ya no van para nada. Y sí quería hablar, por ejemplo, de otros autores con los que sucede esto, porque no pasa solo con ella. Por ejemplo, este señor brasileño de Perilla, que hizo el Camino de Santiago, este hombre que es... Yo le defiendo porque, digamos, hace lo que promete, transmite consuelo espiritual a sus lectores. Ahora bien, literariamente no vale nada. Su obra está... Esto lo he apuntado para que no se me... Para leerlo literalmente, está construida alrededor de una frase que es: cuando deseas algo con mucha fuerza, el universo conspira a tu favor. Es la frase más absurda de la historia de la letra escrita, pero tiene éxito.
En cuanto a esta mujer, Erika Leonard James, como ya se ha dicho todo, sobre la marcha he puesto aquí una cita, es de un ministro de Franco, que a lo mejor aquí parece que no, pero sí, y es la primera vez que voy a defender algo dicho por un ministro de Franco, literalmente. Se lo dijo a Dionisio Ridruejo cuando él fue a defender la publicación de una novela de Goytisolo. Y le dijo: la novela es un género que solo merece su publicación si marido y mujer, en un matrimonio legítimamente constituido, pueden leérsela el uno al otro sin ruborizarse mutuamente y, sobre todo, sin excitarse. Esta es mi opinión de Gray. Gracias. A ver, ya. Éramos unos ilusos pensando que 50 sombras de Grey no iba a salir hasta el tercer panel, cuando es como el tema, no os quiero contar nada en las editoriales, creo que de lo que más se ha hablado este año. Yo no sé si la moderadora debe dar su opinión, pero la voy a dar. O sea, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Miguel, lo de no dar gato por liebre. Yo creo que es un concepto que muchas veces no se tiene en cuenta y es la novela honesta. O sea, yo cuando voy a la librería y compro una novela, lo que no quiero que me den es gato por liebre. No quiero que me vendan algo que pretende pasar por literatura cuando es una bazofia, y al contrario. Respecto a mí me gusta reivindicar una figura que a mí me gusta llamarlo lectores eclécticos. Hay muchas veces que no todos queremos comer caviar todos los días y hay veces que nos apetece una hamburguesa. Puede ser una hamburguesa excelentemente elaborada en tu casa con una buena carne del Valle del Esla, o puedes comértela en el McDonald's tan tranquilamente. Con esto quiero decir que se puede disfrutar de la literatura, si es alta literatura, que tampoco estoy muy de acuerdo con ese concepto, pero bueno, por manejarlo de alguna manera, o literatura de entretenimiento, de calidad. El caso es que yo conozco a mucha gente que es la gran masa lectora de este país, que también estoy de acuerdo con Juan, que uno de los grandes problemas es que realmente la gente no lee, y eso es una verdad como un templo. Pues hay gente que son lectores muy eclécticos y que disfrutan de muchas cosas, que pueden leer a Paul Auster un día y les encanta, y pueden leer Julia Navarro y de repente leen Ben Lerner y también les gusta. O sea, son bastante eclécticos y siempre saben lo que están leyendo. Es decir, pueden disfrutar de Wilkie Collins y pueden disfrutar de Matilde Asensi, siempre y cuando el código que te llega a ti como lector sabes exactamente qué es lo que estás leyendo. Me parece interesante. Si queréis podemos hablar un poco sobre este tipo de cosas, sobre la honestidad a la hora de publicar también, ¿no? Y luego estaba muy de acuerdo pues lo que comentaba con Juan respecto a la masa de lectores y sobre todo a la superproducción editorial. Hace un mes o así salió el barómetro de hábitos de lectura y la compra de libros de 2012 que hace la Federación de Editores, y los títulos publicados en el año 2012 ascienden a 88.000 títulos, cuando en países como Francia o Alemania, con una masa lectora bastante más elevada, los títulos eran cifras bastante menores, la verdad. Esto es un problema porque los libros no llegan bien al canal de librerías, el librero se encuentra con mesas de novedades súper ocupadas y los libros no tienen rotación, o sea que es que realmente... Y hay muchas veces que el lector incluso va a buscar libros que ya han desaparecido. Luego hay casos aparte, como decía Josep, efectivamente libros que han dormido allí meses y años y que han tenido que volver del almacén porque la gente los ha empezado a comprar. Entonces, el lector yo creo que nunca hay que subestimarlo, ¿no? No podemos ni obviar ni su opinión ni su gusto, porque al fin y al cabo es el que mueve gran parte de este negocio editorial. O sea, el boca a boca es una de las cosas que mejor funcionan para que un libro se convierta en un éxito. No sé qué pensáis sobre esto aquí, compañeros de mesa. Juan. Yo estoy muy de acuerdo con lo que apuntabas sobre esos lectores eclécticos, que creo que enlaza muy bien con esos lectores hipster, ¿no? Y que me parece que es un poco la clave de este asunto. Pero sí me gustaría hacer un matiz, y es que es igual que en el cine, ¿no? No puedes estar viendo Tarkovsky todo el día porque te da algo. Pero siempre y cuando consumas esa literatura que es comercial, tú seas consciente, que lo has apuntado en la honestidad,
seas consciente de lo que estás leyendo. Y no solo honestidad por el autor, sino también honestidad por el lector. Y esto tiene relación con una cosa que has comentado, Alba, que me parece muy bonita, que es qué reflexión haces para que decidir tú si esa literatura es de calidad o no es de calidad. Y esos criterios estéticos y de profundidad, y a mí me parece que hay una reflexión que pues nos hacemos y que no siempre aparece, que es esta literatura, ¿qué me dice sobre el ser humano, sobre la naturaleza del ser humano, hasta dónde me está aportando algo? Porque si esta pregunta no está, si no hay esa reflexión, nos encontramos con que puede ser un consumidor de diferentes cosas, pero una de ellas no va a estar por lo menos completa. Yo no digo entendida, no, por lo menos completa. Yo también estoy por el respeto a la opinión del lector, que es muy defendible, pero hay una cosa que hay que recordar, es que la literatura es una aristocracia, no es una democracia. Es decir, en la literatura hay unos criterios que no son los de la venta, ni los del número de lectores, ni nada de eso. Hay cosas que son objetivamente buenas, más allá del número de lectores que tengan o no. Es decir, hay que respetar la opinión del lector, correcto, pero aquí de lo que estamos hablando es del valor literario. La opinión del lector es otra cosa, es me lo compro, lo leo, da lo mismo. Es decir, todo el mundo sabe que una película de Torrente es peor que una película de John Ford, y es una realidad objetiva. Entonces, la opinión del lector no puede condicionar, digamos, la posición de una obra dentro del canon. Es decir, el canon se establece de acuerdo con criterios objetivos que pasan a lo largo de los años o de los siglos, pues por gente que son lectores, entre comillas, profesionales, o gente que se ha dedicado a eso, que son los editores, los críticos, lectores más avezados, profesores, etcétera. Es decir, vamos a ser suficientemente democráticos para decir, el lector tiene su razón, bien, pero esa razón no es la razón literaria. La razón literaria es la calidad en sí misma, y esa es una calidad objetiva. Bueno, hay muchas veces a lo mejor hay opiniones como esta novela, sí, me gusta, que es como puedes decir que me gusta un bocadillo de jamón o las alcachofas, o sea, así tal cual, no hay más tu tía. Claro, dentro de los límites de calidad, es decir, cuando ponemos un cierto baremo de calidad, ahí claro que entra la opinión. Es decir, a mí hay cosas que me gustan y cosas que no, y reconozco su calidad. Yo recuerdo que Cabrera Infante decía que 100 años de soledad era como el sombrero de Carmen Miranda. Ahora viene la flor, ahora viene la frutita. Y no creo que él pensara que era literatura basura. Simplemente no le gustaba. Ahora, si él, digamos, hubiera dicho el canon de la literatura o de la novela hispanoamericana, lo habría situado, aunque a él no le gustara. Es decir, no quiere decir que todo lo que sea estupendísimo a mí me guste. Pero sí que hay diferencias de calidad. No se puede hacer una... Miguel, yo quería decir una cosa, perdón, no sé. No. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices de que en la calidad literaria hay los cánones, están claros y no puede entrar tanto la opinión del lector. Pero la opinión del lector de cara al mercado editorial que tenemos sí que me parece que es clave. Por ejemplo, decía yo el otro día en un tuit, lectores, víctimas o culpables. Ese es el debate, ¿no? Porque si nosotros estamos permitiendo este tipo de edición o consumiéndolo directamente, ahí tu opinión sí que cuenta, porque es lo que estábamos debatiendo antes, que es el sector editorial necesita recursos para seguir financiándose, etcétera, etcétera. A ver, como el tema de la literatura es para cuatro que somos aquí gafapastas, porque en la televisión se entiende más claramente. Es decir, siempre se discute si la gente ve los programas basura porque los ponen. Vale, pero yo paso la responsabilidad es decir, si la gente no lo viera, no los pondrían. Bien, en este caso es lo mismo. Es decir, el lector tiene una parte de responsabilidad. No sé, y, es decir, usted lee cosas de poca calidad, pues en parte pues porque no tendrá mayor formación o porque no le apetece tampoco esforzarse más, y además me parece bien, porque la vida tiene ya mucho esfuerzo para luego... Pero, es decir, hacer una... No, esto es bueno porque como lo lee muchísima gente, oye, pues tendrán razón. Bueno, pues tendrán razón o no, porque... No sé, hay veces que son opiniones un poco generalizadas, ¿no? Ni todo lo que lee mucha gente es bueno, ni sobre todo lo que lee poca gente es bueno, porque hay verdaderas bazofias que las leen 3 personas. O sea, que es que el hecho de ser elitista, o sea, que porque no, es que lo lee poca gente, debe de ser una maravilla. Y es que hay mucha tendencia también
a subestimar al lector desde el punto de vista de decir, es que no lo entiende. No, perdona, yo entiendo todo perfectamente. O sea, y hay verdaderas bazofias que las leen 3 personas. Entonces, es verdad que se tiende a generalizar, que lo que lee mucha gente se tiene como... No por malo, pero sí por sospechoso. O sea, uno ve las listas de los más vendidos y aunque todo editor desea que sus libros estén allí y todos los autores desean estar allí, se ve un poco como sospechoso, como ¿qué habrá hecho? No debe de estar muy bien, algo debe de fallar, es un producto de marketing. O sea, que ahí sí que todos quieren estar, pero, y desde luego, no todo lo que comentó, pues eso, ni todo lo que lo lee mucha gente es malo. Hay cosas que las lee mucha gente que están muy bien. En el cine yo creo que se ve de manera distinta. En el cine hay cine comercial impecablemente hecho, con una factura intachable, con unos guiones fantásticos, con unos actores igualmente maravillosos, y son películas estupendas que las ven miles y miles y miles de gente, de millones de gente, y no entran bajo esa sospecha de decir, va mucha gente al cine, es muy mala. O sea que... Y hay muchas películas que realmente son unas tostoneras de mucho cuidado, hechas de mala manera, y que van 4 a verla. O sea... Para mí la peor clase de literatura basura, de hecho, es la literatura de mentira. Es decir, la que está hecha para... Dice, no, es que esto es muy elitista. Dice, esta es buena. ¿Por qué? Porque no tiene mayúsculas. No, he escrito toda la novela sin mayúsculas. ¿Y qué? Es que nosotros somos filólogos. ¿Y qué? Pues, es una no, solo usa el presente subjuntivo. Oh, esa es la... Y luego O esto dice, no, es que me ha hecho gracia, dice, necesita una segunda lectura. Coño, haberlo escrito bien a la primera. Sí. Claro. Yo también estoy de acuerdo que si tienes que leer algo 2 veces es porque lo haya escrito Kant. Claro, si de cualquier autor a día de hoy, da igual que sea español, de americano, inglés, francés, tienes que leerlo 2 veces, es porque está mal escrito. Claro, no es culpa del lector, es culpa del... Yo quería decir algo en esto de tener que leerlo 2 veces. Tengo un poquitín más de fe en el autor porque digo... Quizás que yo no lo he entendido bien, lo voy a volver a leer, pero cuando llego a la 5ª lectura digo, aquí hay algo que no funciona, que no soy yo que esté cansada, es que no se puede... Sí, yo me imagino que, Alba, quería preguntarte que por tu trabajo como lectora, que ahí no tienes tu opinión respecto a lo que luego se puede publicar en diferentes editoriales, ¿no? Ahí, ¿cómo te sientes tú de responsable a la hora de hacer un informe de lectura y evaluar una novela, ¿no? La persona que me enseñó a hacer informes de lectura, Karma Font, de la Autónoma, me dijo que tenía que ser lo más crítica posible, pero también pensando que está bien que se publique, que no tienes que poner un límite a todo. Soy responsable hasta cierto punto y no lo relaciono nunca con mi gusto personal porque, como dije antes, una cosa puede estar muy bien escrita y que no me guste. Pienso en lo que dije antes, que los lectores tienen que ser exigentes y tienen que exigir certezas. Como lo dijiste tú, que no le den gato por liebre, que algo esté justificado. ¿Por qué? ¿Por qué está bien escrito? ¿Por qué este personaje es intrigante? Porque tiene un lado oscuro. ¿Pero por qué tiene el lado oscuro? Que esté justificado. No puedes... Normalmente en la universidad siempre nos han dicho, explicad las cosas, pero tenéis que argumentar. Cada página, encontrad ejemplos en el texto de por qué es así. No puedes decir simplemente que es malo y ya está, ¿no? Por eso pienso que cierta responsabilidad tengo, que me gusta que se publiquen y me gusta leer, por eso estoy aquí. Y de hecho lo que dijiste antes también, Gregori, que ya es un reconocimiento social que estés dedicándote a esto precisamente y no a vender potes de tomates, pero al mismo tiempo hay que ser crítico y hay que decir, bueno, ¿qué mensaje quieres lanzar ahí fuera? ¿Qué quieres que le llegue a la gente? ¿Qué crees que puede ser interesante? Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? O si queréis preguntar, ¿no? Una ronda de preguntas. Y se hizo el vacío. O hemos sentado cátedra. Una de dos. ¿Nadie quiere decir nada? ¿No quiere...? Yo quería hacer un... Bueno, luego. Hola.
Bueno, yo en realidad quería haber contestado antes al panel anterior y básicamente todo lo que quería decir ya lo habéis dicho, más o menos. Sobre todo aquí, Miguel. Pero sí, porque... O sea, yo creo que realmente el culpable de esto, la literatura basura, efectivamente es el lector, porque si no comprásemos libros malos, no se leerían libros malos. Y luego, todo esto que se ha dicho de que... En fin, en los paneles anteriores han sido bastante amables con los lectores. Han estado diciendo que hay que escuchar su opinión, que cuando millones de personas los leen por algo serán, y yo soy un lector y conozco a muchos lectores que son una mierda de lectores y que realmente lo único que quieren cuando cogen un libro es entretenerse un rato, que es igual que pueden jugar a la palabra 2 con el móvil, pues leen un libro. Y yo me acuerdo de una cita de David Foster Wallace que decía que a fin de cuentas lo que es el ser humano es un ser que está esencialmente solo, es un pequeño náufrago entre su cráneo, y que la tarea del lector, o sea del escritor, es enfrentarle a esa soledad y enseñarle, mediante una maquinaria de ficción, lo cual es bastante tremendo, que no está solo, que es un poco también engañarle, pero bueno. Y claro, enfrentarse a esa reflexión de la soledad es algo que jode, porque a uno, o sea, el decir la vida es triste y te vas a morir y estás solo y cuando mueras pues no te pasa nada y tal, eso es algo tremendo y la gente no quiere. La gente dice, bueno, pues yo me leo mis novelas de vampiros, de templarios y de zombies y ya está. Y por eso, simplemente, yo creo que hay millones y millones de libros malos y de malos lectores. Y por eso hay libros malos. Y ya he perdido el hilo de lo que iba a decir. Pero simplemente eso, remarcar lo que ha dicho Miguel, de que esto no es una democracia y que no cometáis el error de ser generosos con el lector, porque el lector lee muy mal. Bueno, es que también no es lo mismo leer que entender lo que se lee. Y eso también en un plano literario más elevado, ¿eh? No hace falta irse... Pero es que conozco a muchísimos lectores que les da igual entenderlo. O sea, el lector ecléctico que decías antes, mi padre es un lector ecléctico y a sus 60 años una vez me ha dicho que un libro estaba así, y me lo ha dicho porque me conoce y sabía que no me iba a gustar. Pero él se lo lee todo y le da igual. Bueno, pero el lector ecléctico es el que sobre el que se sustenta o se cimenta la industria editorial, ¿eh? Sí, pero es que la industria y la editorial, también hemos estado hablando mucho de ello antes, pero realmente esto habla de literatura, no de cómo se vende o como tal, o sea, de la existencia de ella. Sí, mi padre soporta y... Bueno, mi padre realmente yo le doy los libros que lee. Bueno, entonces no es tan ecléctico. Sí, no, porque yo le compro libros, es que le uso un poco como de lector de pruebas también. Entonces, de hecho hay muchos libros que le dejo y yo ya luego digo, bueno, pues quédatelo tú. Y... Mi padre le gusta, a mí no. No. Le hace la criba. No, es un poco conocer al crítico, aunque el crítico en este caso es muy generoso. Pues le hago hablar un poco del libro y yo voy sacando indicios, ¿no? De si, pues... Pasan muchas cosas y, bueno, ya es una tarea complicada, pero le conozco bien porque es mi padre. Y no recuerdo qué más iba a decir. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No, me parece muy interesante lo que dice Miguel en cuanto a lo que está ocurriendo en Amazon, ¿no? Esto de la autoedición. O sea, realmente es un descalabro total lo que ha dicho. O sea, no lo envío a editoriales. Cuesta mucho llegar a un editor, es cierto que los editores nos llegan demasiado material y siempre tenemos una dificultad añadida a la hora de leerlo, ¿no? Pero la solución de autoeditarse en Amazon lo que está creando es un mar inmenso, un océano de novelas autoeditadas sin ningún tipo de criterio. Y ya no hablo como editor porque el criterio en nuestra editorial lo lleva Josep, que es el editor de verdad. Pero claro, ahí sí que te vas a encontrar literatura realmente basura, ¿no? Creo que el papel del editor, gracias a esta creciente tendencia a autoeditarse o a autoeditarse en Bubok o hasta gente que llama en la industria digital, la imprenta digital ha hecho mucho más permisible para una persona física editarse 50 ejemplares a un precio de 250 euros. O sea, es fácil, ¿no? Lo que ha creado es un mar de novelas y de gente que se cree que es escritora, ¿no? Yo lo dije el otro día en Twitter, ¿no? Escribir no significa ser escritor. O sea, no todos somos escritores, como no todos somos ingenieros, ¿no? Porque en esta época de paro todo el mundo se cree que es escritor. ¿Qué voy a hacer? Estoy parado, pues escribo un libro, me hago famoso, me convierto en zafón. Bueno, es una fantasía que parece mentira que a la gente se la crea, ¿no? Es como jugar en el Barça. En la Masía hay 300 chavales. Llegarán 2 al primer equipo. Y de los 300 habían 3.000 que intentaron entrar en la Masía. Es una proporción muy pequeña, ¿no? Y es un poco... pero el hecho de que esté ocurriendo esto
creo que nos va a ayudar a los editores, porque habrá un momento que la gente empezará a leer tantas cosas malas que va a decir, bueno, a ver, voy a buscar un editor o un sello, porque reconozco Anagrama y digo, bueno, este sello lo reconozco, o Tusquets, y sé que ha habido alguien detrás que ha analizado esta novela, que ha estado pensando del por qué la publicamos, ¿no? ¿Por qué se publica esta novela? Cuando le digo a los autores que les editamos, ¿por qué va a entrar alguien a la casa del libro, donde hay 10.000 libros, y va a escoger tu libro? ¿Por qué? Dime una razón por qué va a pasar eso. Yo te retuiteé ese tuit que tú pusiste y también te ponía otra cosa, y es que yo creo que una cosa es escribir y otra cosa es juntar letras. Y esto es así. Entonces, juntar letras las puede juntar todo el mundo y escribir es otra cosa. El campo de la literatura es muy resbaladizo porque, por ejemplo, a mí me pueden gustar mucho los edificios, me encantan, me gustan muchísimo, pero yo no me puedo poner un día a construir. O sea, yo ahora cojo y digo, pues a partir de mañana me voy a poner a construir edificios porque es que me encantan los edificios. Pues no, o sea, no. Tendré que estudiar una carrera, me pedirán unos permisos, tendré que ser licenciada, tal, y lo que sea. Pero el problema, entre comillas, no sé si debe de ser un problema, claro, es que para escribir todo el mundo vale. O sea, todo el mundo siente la llamada interior de voy a plasmar en el papel lo que acabo de sentir porque quiero compartirlo con los demás, y realmente hay muchas cosas que es mejor que no las compartas con nadie y que se queden en el cajón metidas toda la vida de Dios. Eso no quiere decir que haya muchas cosas en el cajón que no merezcan ser publicadas, porque es cierto que acceder al mundo editorial todavía es difícil. Entonces, claro, Amazon está plagado, efectivamente, de gente que quiere plasmar sus sentimientos, que, en fin, ha hecho mucho daño también, Perdón, si soy consciente del daño que ha podido hacer una plataforma como Amazon, donde la gente libremente puede colocar sus textos, pero considero a la vez que aquí sí estoy muy de acuerdo con la última aportación. Creo que aquí lo que funciona es el criterio, y es el criterio del lector. ¿Qué le vamos a prohibir a alguien que cuelgue su texto lo primero que se le ha venido a la cabeza? No, me parece que no. Y además, eso ha pasado con la música. No serán los primeros casos de gente que ha conseguido, porque como decís, acceder a un editor hoy en día es complicadísimo. Bueno, yo tengo un canal, se ha democratizado Internet, igual que los bloggers podéis ser prescriptores, por suerte, ya no nos limitamos a unos suplementos literarios y se ha abierto la opinión, que la gente pueda colgar su música, sus textos. Aquí lo preocupante, o lo que a mí yo creo que es más preocupante, es el criterio del lector. Hay que enseñar a la gente qué quiere buscar, cómo buscarlo y dónde buscarlo. A partir de ahí, lo que quiera leer la gente y lo que considere que es bueno o malo, se lo dejo a ellos, no es mío. Entonces, parto de la base que es verdad que escribir es muy fácil. Una hoja, un papel, una pluma y te pones a escribir. Y estoy de acuerdo que saber escribir no es ser escritor, eso es evidente. Bueno, eso lo tiene que juzgar la propia gente, pero ahí, si la gente tiene la posibilidad de colgar sus textos, pasa que la gente se confunde. La gente entra y ve ahí autoediciones, hay unos libros que son publicados por unos sellos editoriales. Bueno, que la gente sepa lo que quiere buscar y para qué lo quiere usar. Yo creo que... Está bien. Siempre que sea consciente de que lo que está haciendo tiene el valor que tiene y el público que lo lee, pues también. O sea, efectivamente, cada cual es libre de escribir lo que quiera, siempre que entendamos que no todo lo que se publica es literatura y lo que se autoedita tampoco. También habrá cosas, cuidado, que esto es un problema, porque habrá cosas autoeditadas que tengan un valor enorme y se pierden en el marasmo. Totalmente. Aquí quiero hacer un apunte porque... ¿Está abierto? Ah, sí. No, quiero hacer un apunte en el sentido de que muchas veces, volviendo un poco así a mi discurso inicial, de lo que significan los valores de cada momento que vivimos. Y aquí estamos siempre dando vueltas al mismo. Me explico. El tema de la autoedición es muy antiguo. Marcel Proust editó. Y con una anécdota. Marcel Proust le dijo que no a André Gide, uno de los grandes escritores de la literatura francesa. Siendo editor, le dijo no a La búsqueda del tiempo perdido. Se tiró los pelos toda la vida. Quiero decir, cuidado con estos detalles porque Henry Miller empezó autoeditándose gracias al dinero de Anaïs Nin. El tema de la autoedición es muy antiguo. Lo que pasa es que hay un tema de democratización de medios y facilidad. ¿Qué pasa? Que claro, a medida que la literatura, tú utilizabas un término muy interesante, aristócrata, la aristocracia, entonces claro, a medida que el acceso permite
permite la facilidad de llegar a hacer algo que no se podía hacer antes, pues hace que haya más cantidad. O sea que detrás de todo esto a veces es una cuestión de cantidad, no de cualidad. Es decir, igual a finales del 19 había 1 millón de gente queriendo escribir, pero como no tenía el acceso, no lo hacía. Estoy diciendo una barbaridad y no es así tampoco. Pero cuidado con esto, porque también lo he dicho antes con el tema de la Biblia. Es decir, los medios facilitan. Entonces, lo que condiciona al que la gente es el motivo, la inquietud. Lo que debería valorar la gente es por qué escribe. El que escribe debería preguntarse, ¿tiene sentido lo que estoy escribiendo? ¿Por qué me he levantado esta mañana y he visto que caían 4 gotas y me he inspirado? Esa es la gran pregunta. Pero eso es un valor que viene del momento que vivimos. Y si el momento que vivimos es muy superficial, no esperemos otra cosa. Habrá millones de gente que se creen que son escritores porque tienen el medio para hacerlo. Y tienen todo el derecho a hacerlo, eso está claro, ¿no? Pero ellos también se deberían juzgar como lo que escriben. Otra de las cosas que yo siempre reivindico es que cuando uno escribe tiene que marcar la diferencia cuando lee. Y a muchos autores les digo, ¿tú comprarías esto? Entonces dicen, hostia, claro, es que es verdad. O sea, uno escribe, pero cuando lee es el yo es otro, ¿no? Es decir, no, yo cuando leo no soy el que escribo. Y el criterio que impongo no lo impongo como autor, lo impongo como lector. Es decir, cuando uno se lee, tiene que tener la conciencia de que está poniendo valores de lector, no de autor. Y aquí está el gran problema. Porque mucha gente que escribe no sale del ego. Y al no salir del ego, no sabe valorar hasta últimas consecuencias lo que está escribiendo. Claro, Warhol decía que llegará el día en que todo el mundo tendría sus 5 minutos de fama. Ya llegó. Entonces, todo el mundo pues escribe su vidilla y... Claro. Ahora creo. Me parece lógico, no lo defiendo, pero me parece lógico que en este contexto precisamente social estén surgiendo todas estas expresiones artísticas con más o menos valor, porque efectivamente es una cuestión histórica. Tras la conquista de los derechos sociales, todos primero somos iguales ante la ley. Después, ¿qué ocurre? Estamos en una sociedad de bienestar, no, ahora la cosa se empieza a poner mal, pero hemos tenido. ¿Y qué pasa? Que lo siguiente es trascender. Lo siguiente es trascender, escribir, ser actor, ser actriz, ser músico. Y vuelvo a lo mismo que decía antes, porque es mi opinión. Yo creo que ahí el problema es básicamente otra vez formativo, porque cuelgo una foto en Instagram, efectivamente no soy fotógrafo, pero eso te lo dan unos criterios mínimos de reflexión, no hace falta más. Lo que pasa es que, y también me lo echo encima, en nuestra escuela pública, privada y concertada no estamos consiguiendo que los alumnos hagan estas reflexiones. Entonces salen sin formar, hacen una foto y efectivamente creen que son Carlos García Lix. Y ahí es donde estamos. Ahí estamos. ¿El qué? Que nos vamos. Que cortamos. Vale. Gracias.